Hoy en 50 vamos a hablar de un tema súper difícil, que es el tema de violencia. Vamos a dividir este capítulo, por una parte hablar de violencia de género y por otra parte hablar de violencia laboral y qué está ocurriendo en las empresas. A partir del 2015, con el movimiento Ni Una Menos y después los movimientos Me Too, con, digamos, la politización de la marcha del 8 de marzo también, se empezó a poner en agenda, de la mano del movimiento feminista, los temas de violencia de género. Y si bien hay muchas cosas que todavía que se han avanzado, hay muchas situaciones que todavía falta, digamos, comprender. De hecho, es muy común escuchar que la violencia no tiene género, confusiones respecto al término y cosas que cuando nosotros trabajamos género, que vamos a abordar en otros capítulos, sobre específicamente las desigualdades de género, los estereotipos y cómo estas estructuras, por lo menos a nivel social, macro, podemos hablar de una desigualdad estructural que da cuenta de una desigualdad y eso muchas veces se traduce en situaciones de sometimiento, de falta de independencia económica, sobre todo para tomar decisiones. Bueno, todo esto que ha ocurrido ha impactado en la sociedad, en los medios y también en las empresas. Así que vamos hoy a recorrer también sobre cómo ha impactado esto en el marco jurídico a nivel internacional, y más allá de la agenda o la ideología de cada uno, que es libre de pensar y expresarse de la manera que desee. Hoy tenemos un marco normativo y de trabajo que se aplican en todos los países, dentro de las empresas privadas también. Y por otro lado, su relación, por supuesto, con que un ambiente de violencia no puede nunca generar buenos resultados tampoco a nivel productivo y a nivel del clima laboral, que las personas realmente puedan trabajar cómodas. Así que vamos a tratar de abordar con mucha seriedad este tema de hoy. Para esto hoy tengo una invitada con quien he tenido el placer de compartir proyectos. Ella es Micaela Sabán Orsini, directora general de Autonomía Económica de la Mujer para el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Argentina. Es abogada de la UBA, especialista en Derechos Humanos y No Discriminación y magíster en Políticas Públicas por la Universidad Austral. Fue consultora en materia de inclusión, género y diversidad de distintas organizaciones, docente de la Diplomatura en Género de la Universidad Nacional del Comahue y en la implementación de Ley Micaela y ESI. Coautora del Plan Nacional de Argentina para la Reducción de Femicidios en 2019. Entre 2015 y 2019 se desempeñó como coordinadora de proyectos del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, donde tuvo a su cargo la implementación de políticas públicas integrales con el objetivo de propiciar estándares de ciudadanía más inclusivos e igualitarios. En 2020 asumió como directora de proyectos del Consejo Económico y Social del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Argentina. Desterremos mitos, prejuicios, resistencias y sesgos. Seamos parte del cambio cultural. 50. Conversaciones sobre diversidad. Junto a Cintia González Oviedo. 50. Un podcast de Bridge the Gap. Estamos con Micaela Sabán Orsini, como la presenté recién. ¿Cómo estás, Mica? Bien, Sin, muchas gracias por la invitación. Bueno, hoy tenemos un tema complejo, con muchos matices. Y además en un contexto mundial, creo, donde se habla mucho de ideologías, ¿no? Ideología de género. Entonces me gustaría dividir el capítulo de hoy primero hablando de género, violencia de género, de todos estos temas que se habla mucho en Latinoamérica. Creo que mucho más esto de ideología de género. Hace un ratito, cuando estaba haciendo la intro, hablaba un poco del movimiento Ni Una Menos, Me Too, digamos, de la resignificación del 8M. Y después, más adelante, vamos a hablar de violencia laboral específicamente en empresas. ¿Cuál es tu mirada actual de qué está pasando en términos de 2015 a esta parte con los temas de género y de violencia? Bueno, es una pregunta difícil de contestar en este contexto porque, bueno, vemos que hay un retroceso quizás en algunas cuestiones. Me parece que es importante entender que Argentina en particular es un país de avanzada en materia de normativa, de reconocimiento de derechos, todo lo que tiene que ver con la ley de matrimonio igualitario, la ley de identidad de género, la ley para prevenir la violencia contra las mujeres. Entonces, me parece que hay determinados discursos que muchas veces terminan siendo
contraproducentes o que sí, que tienen como ese dejo de... Sí, no quiero referirme específicamente como si fuera un discurso de odio, pero me parece que en muchos casos hay cuestiones que están muy plasmadas y que tienen que ver con esto, con empezar a tener una mirada que va en contra de normativa que ya está vigente. Si hablamos en términos de normativa internacional, bueno, convenios como la CEDAW para prevenir toda forma de discriminación contra las mujeres. Que la década del 70, 80 fueron las décadas, digamos, donde se inauguraron estas convenciones, ¿no? Exacto. Y bueno, es normativa que ya viene reconociendo hace muchos años. Entonces, volver a cuestionar cosas discusiones que ya fueron dadas, que ya están zanjadas, me parece que es difícil. Más que nuestro país tiene, bueno, normativa muy específica. Hay cuestiones, yo cuando pienso en la ley para prevenir la violencia, sí pienso que tiene que tener modificaciones, me parece que es oportuno. Pero después, muchas veces cuando hablamos de violencia de género, se presta confusión, porque entonces, si nosotros definimos el género como esta construcción social, ¿no? que asigna determinados roles o expectativas o mandatos respecto de las mujeres y de los varones, bueno, muchas veces, qué sé yo, el colectivo LGBTIQ+, lo primero que nos indica es, bueno, pero entonces... nosotros también, o es solamente violencia contra las mujeres, es violencia contra las mujeres o violencia contra todo el colectivo de la diversidad sexual. Empiezan a darse como esas discusiones y después muchas capacitaciones, en muchos encuentros nos pasa que nos dicen, bueno, pero si entonces hablamos de género y lo pensamos en términos binarios, mujeres y varones, entonces si los varones también somos un género, la violencia de género es violencia también contra los varones. Bueno, ahí un poco quería ir, ¿no? Porque este podcast, bueno, se escucha en muchos países. Argentina, es verdad, es como pionera en el mundo en materia de legislación, de materia de derechos humanos, y muchos países después han replicado en la región modelos que han ocurrido en Argentina. Uruguay también, digamos, es un país bastante pionero en este sentido. Y se escucha mucho más allá de esta conversación de construcción social, pero lo básico, ¿no? Como, bueno, después de Ni Una Menos surgió mucho esto de Ni Uno Menos. Hoy se está hablando también de algunos conceptos como manósfera, ¿no? Y sobre todo esto de la violencia no tiene género. Hay personas violentas, punto. Y esto es algo que está volviendo. Entonces, me gustaría como arrancar por ahí. ¿Qué es el género? ¿Por qué hay violencia de género? ¿Por qué violencia de género no implica, digamos, que obviamente hay mujeres violentas, pero la violencia de género en sí es un concepto que tiene una construcción atrás? En términos legislativos, nuestra ley habla de una relación desigual de poder. Y esto es clave, porque históricamente esta relación desigual de poder ha sido varones con una supremacía respecto de las mujeres. Entonces, cuando pensamos en estas relaciones desiguales de poder, si pensamos en términos estadísticos, mueren muchos más varones que mujeres. Sí, el tema es porque se dice muchas veces, ¿no? Entonces dicen, bueno, pero los varones, y cuando nos ponemos a pensar en esto, lo primero que surge es, bueno, hay que mirar el motivo. O sea, yo siempre invito a hacer ese doble clic, a mirar dónde están las causales o las razones o la motivación de determinadas cuestiones. Sí, es cierto, si uno se pone a pensar, hay muchas más muertes de varones que de mujeres, sí. El tema es por qué. Entonces, cuando hacemos ese doble clic, lo que vemos es que las mujeres, cuando morimos en contextos de violencia. Entonces, somos muchas veces más víctimas de situaciones violentas. Entonces, el tema es el por qué. Entonces, los varones en general mueren quizás en contexto de alguna pelea, en contexto de narcotráfico, en guerras, en situaciones de violencia en la calle, robos, hurtos. Las tasas de suicidio también son más altas. Exactamente. Crímenes, bueno. Entonces, si nos ponemos a pensar en eso, bueno, las mujeres yo siempre explico lo mismo, cuando hablamos del femicidio y de cuando se incorpora yo soy abogada penalista, entonces cuando siempre tiendo a hacer esta diferenciación, no cualquier muerte de una mujer es un femicidio. Totalmente. Entonces, cuando empezamos a analizar sí, bueno, está bien, una mujer que es víctima de violencia de género. ¿De qué violencia de género? De la que describe la ley. Entonces, es esta desigual de poder. Si se constata que existe esta relación desigual de poder, entonces vamos a estar ante un caso
de violencia de género. Pero por eso hablamos, y la ley habla de violencia contra las mujeres. Me parece que es importante también que exista cierta actualización de la norma para que se adapte también al contexto en el que estamos. Y además, bueno, ampliando un poco esta conversación que estamos teniendo, esta desigualdad parte un poco de, bueno, cómo la sociedad reproduce los estereotipos y qué es una mujer y qué es un varón, más allá de la idea de sexo biológico, que también hoy está como en esa pugna de, nacés mujer con determinados órganos genitales, sos mujer, nacés con determinados órganos genitales masculinos, sos varón, vuelve todavía, o sea, digamos, eso es lo que está en pugna, como si la biología no fuera algo separado. Yo siempre, así como estos ejemplos, yo siempre pongo el ejemplo de los animales, donde hay, a través del instinto, el código genético, por ejemplo, las aves, bueno, alimentan instintivamente a sus crías, y esto está inscripto en el código genético. Por eso hay un instinto animal, porque no hay nada que interfiera entre el estímulo y la respuesta. Hay un instinto y un comportamiento. En el ser humano encontramos mamás, que quizás, bueno, si mamás o no, mujeres que dan a luz a sus hijos y los tiran en un basural o los abandonan. Y uno dice, bueno, no son madres, empiezan todos los debates. Pero la realidad, lo que dice la psicología y la ciencia es que, a diferencia de los animales, en el ser humano hay algo en el medio entre el instinto, por eso no hay un instinto puro, sino que es que nosotros tenemos un aparato psíquico, tenemos subjetividad, tenemos una personalidad. Entonces, hay cosas que se interponen entre el código genético y el comportamiento. Hay un mundo que es el mundo sociocultural. Y a través de ahí la patología, digamos, las violencias. Entonces, primero marcar que en el ser humano la biología no está pura, sino que está intervenida por el mundo sociocultural. Me gusta siempre poner ese ejemplo porque parecen cosas chiquitas, pero a mucha gente eso le amplía la mirada. Y además que lo biológico es universal. No importa en qué país nacés o qué géneros, lo biológico es biológico. Ahora, ser mujer en Argentina no es lo mismo que ser mujer en Arabia Saudita o que ser en Corea del Norte, y eso tiene que ver con el impacto de lo sociocultural. No somos animales. Entonces, para seguir esta conversación, ¿cuáles son esos estereotipos de género y esa desigualdad? ¿Cómo se vivencia a través de los estereotipos? Bueno, el tema de estereotipos y socialización de género a mí me parece que es un mundo a explorar, que es sumamente interesante. Por un lado, porque hay un error conceptual. Muchas veces escuchamos que pareciera que los estereotipos solo nos recaen a las mujeres, ¿no? Entonces, sí. y los varones también son, digamos, que también tienen esa carga que traen los estereotipos. Entonces, de los varones muchas veces se esperan que el varón sea el proveedor, el que sea más fuerte, y siempre escuchamos esto, que hay determinadas tareas que no son para mujeres, pues no somos lo suficientemente fuertes. Y me parece que es clave entender que los niños y las niñas vienen libres de todo estereotipo y que muchas veces somos los adultos los que terminamos inculcándoles determinadas cuestiones. Entonces, hace poco hubo una campaña muy grande que hablaba de, bueno, con sede de campeones y con sede de cocineras. Sí. Y hablaba justamente reforzaba todos estos estereotipos. Cómo nos gusta jugar a las mujeres. Y entonces a las nenas les gusta jugar a maquillarse, a la mamá, con la escoba, con la cocinita. La belleza, ¿no? El maquillaje de juguete para jugar a maquillarte. O sea, pasaron, no sé, yo tengo, no voy a decir la edad, pero pasaron un montón de décadas. Y yo digo, entras a una juguetería, y la juguetería, más allá de todos los avances, es igual que cuando éramos chicas. Sigue siendo lo mismo. Rosa y celeste. Y la pregunta, siempre hago esta invitación cuando estamos en algún taller presencial, es como, bueno, ¿qué pregunta nos hacen cuando entramos a una juguetería? Bueno, ¿es para nena o para varón? Y en función de eso vienen todos los estereotipos, ¿no? Si es para nena, entonces va a ser una cocinita, una muñeca. Y si es para varón, va a ser un arma, una pelota, una cosa de herramientas. Bueno, y la pregunta ideal sería, bueno, ¿a qué le gusta jugar? Porque también de esa manera no condicionamos, ¿no? Si ese niño o esa niña quiere jugar, no sé, si es un varón y quiere jugar, mi hijo, por ejemplo, cuando era chico pidió una cocinita y era como, me llamó mi mamá, fue con mi mamá y le dijo... Como que estaba mal. Son todas rosas las cocinitas. Claro. Y le dije, bueno, claro, por empezar, el que fabrica las cocinitas las podría hacer de un color...
que no fuera ni rosa ni celeste, ¿no? Que no condicione. Pero más allá de eso, ¿qué problema hay si quieres jugar con una cocina? Entonces, me parece que también esta cosa de, si en ese caso yo le hubiera dicho, bueno, no, las cocinitas para las nenas, me pasó hace poco en el barrio 31 en un taller que una mamá me dijo, cuando terminó el taller, que habíamos hablado de estereotipos, me dijo que su hija siempre le pedía una pelota de fútbol y que ya no se la compraba porque no quería que fuera la machona del barrio. Y después del taller me dijo, ahora que me quedé pensando en esto que decís, le voy a comprar la pelota. Y fue como, bueno, listo, ya está, el trabajo está hecho, pero es esto, es cómo se van reproduciendo estos estereotipos a lo largo del tiempo y esto repercute después en la división de las tareas, exacto, por ejemplo, exacto. En cómo hace muy poquito salió, bueno, vos me presentaste, yo trabajo en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires y hace muy poquito salió la encuesta de uso del tiempo, por ejemplo. El día para las mujeres tiene más de 24 horas. Yo quedé impactada con ese dato, porque mide actividades en simultáneo. Ver, entonces, contanos. Vos estás, por ejemplo, poniendo el agua para los fideos, pero a su vez estás viendo que tu hija esté completando la tarea y a su vez está sacando la ropa y sacando la ropa del lavarropas. Bueno, entonces, todas estas simultáneas tareas que hacemos suman. Entonces nuestro día tiene, bueno, dedicamos muchas más horas las mujeres a las tareas no remuneradas en el hogar. Si le pusiéramos un precio a esas horas que dedicamos, sería el primer punto en medición de PBI. Hay determinadas cuestiones que estos estereotipos que tenemos cuando somos niños o niñas llegan hasta cuando somos adultos y nos dedicamos muchas más horas a las tareas de cuidado con nuestros pares varones, por ejemplo. Acá hay otra de esas creencias, ¿no? De, bueno, pero a las nenas les va a gustar, les gustan menos las matemáticas, a los varones más las matemáticas. O sea, estas creencias que muchas veces puede ser así y muchas veces vamos sesgando. De hecho, hay un estudio muy interesante donde medían la cantidad de tiempo que mamás y papás dedicaban a explicar matemática y era mucho más el tiempo que se dedicaba y se invertía, como pensando en una inversión, en sus hijos varones que en sus hijas mujeres. Hay un montón de estos estudios, ¿no? Entonces quiero llegar al punto de, mucha gente dice, bueno, ¿cuál es el problema de diferencia? Somos distintos. Pero la igualdad de género no tiene que ver con esas diferencias, que obviamente hay diferencias fisiológicas, digamos, el sistema endocrino, cada vez más se habla, ¿no? En el sistema de salud, las diferencias que tenemos, metabólicas y demás, sino que tiene que ver con que esas diferencias no son simplemente diferencias, sino que reproducen desigualdad. Entonces, para ir paso a paso, ¿por qué reproducen desigualdad esas diferencias sexuales, si querés, o esas diferencias de estereotipos? Creo que la clave está en empezar a entender que sí, que somos diferentes. Ayer, el fin de semana pasado, estuve viendo en el Colón una obra, Turandot, una ópera hermosa, y la directora es mujer, 34, 35 años, italiana, y ella cuenta cuán difícil fue para ella, dio hace poquito una nota en el diario, y cuenta cuán difícil fue para ella, siendo mujer, llevar adelante la dirección en un teatro como el Teatro Colón, de una ópera de Puccini, que es, bueno, prestigiosísima. ¿Cómo fue su...? Y ella dice, somos diferentes de los varones, sí, porque tenemos que aceptar esas diferencias, pero también, ella nos contaba que fue un desafío, pero un gran desafío, pero decía, estoy capacitada, tengo la expertise y puedo hacerlo. Entonces, creo que es clave en esto que preguntás, Sin, que es empezar a trabajar en la autoconfianza. El otro día leí un informe que decía que las mujeres, por ejemplo, no aplicamos a una búsqueda de trabajo si no cumplimos con todas las condiciones. El 100% el 100%, incluso más. Tenés que saber que cumplís con todo. Entonces, empezar a valorarnos a nosotras mismas, empezar a generar esa autoconfianza desde niñas, y en esto sí importan mucho los estereotipos, y ahí quienes ejercemos el rol de madre, de padre, quienes estamos a cargo de la tutoría de un niño o una niña, es importante que acompañemos esas trayectorias formativas dándoles confianza. Y ahí, en esto que decías vos, hay un porcentaje muy bajo de las egresadas de las universidades, por ejemplo, en la ciudad, que eligen carreras vinculadas a la ciencia o a la tecnología. Y es un fenómeno que se reproduce en todo el mundo. Entonces,
ahí también es como los estereotipos nos condicionan para, incluso a la hora de elegir carreras. Exactamente. De hecho, lees mucho en LinkedIn, tipo comentarios como, bueno, yo no tengo la culpa, las mujeres no eligen esta carrera. Obviamente esto no se trata de culpa, sino de revisar cómo esos estereotipos no son solamente diferencias, sino que van generando de que de repente nos gustan las carreras que menos pagan. O diseñamos nuestra vida con la maternidad, digamos, que también incide. Y de repente, por alguna razón, no estamos en los lugares mejores pagos, no estamos en los lugares jerárquicos. Es decir, que estos estereotipos dejan de ser algo simplemente de diferencia, sino que se va transformando en desigualdades. En condicionantes. Y ni hablar la autonomía económica, donde, digamos, termina siendo muchas veces, no siempre, pero un condicionante para salir de un círculo de violencia. Ahí escuchaba hace poco decir que, claro, si las tareas de cuidado, los trabajos relacionados con el cuidado, incluso el trabajo formal, sí, que es 98% realizado por mujeres, mal pago, si fuera con un buen salario, si fuera bien pago, estaría lleno de varones también. Entonces, terminamos segmentadas en espacios donde ganamos mucho menos. Muchas veces la pregunta que tenemos que contestar quienes hacemos política pública relacionada con mujeres es, bueno, pero ¿qué diferencia hay entre el liderazgo para mujeres y el liderazgo para varones? ¿No puedo dar un curso de liderazgo para todos igual? Bueno, no, hay determinadas cuestiones. ¿Por qué un curso de educación financiera para mujeres no es el mismo que se le da a un varón? Y no, porque las mujeres en general no invertimos mucho menos, tenemos más aversión al riesgo. Bueno, hay un montón de cuestiones que están vinculadas a esto que necesitas. Yo siempre hago la diferencia entre la igualdad y la equidad. ¿Somos iguales? Sí, la ley dice que somos iguales. Ahora, no necesitamos todas las personas de los mismos escalones para ver lo mismo o para alcanzar el mismo lugar. El punto de partida no es el mismo. Y es clave empezar a entender esto, porque por eso empezamos a necesitar, bueno, yo soy pro una sociedad sin cupos, porque añoro que haya igualdad y equidad y no sea necesario. Tema polémico. Tema recontra. Sí, lo traje sin querer, pero es difícil, sí. Pero la verdad es que si nos ponemos a pensar, bueno, sí, en una sociedad ideal, lo que pasa es que en algún momento es como la curita que necesitas o la bandita para tapar esa herida momentáneamente y equilibrar un poco la balanza. El otro día tenía de la Universidad de San Andrés un grupo de alta dirección. Ese es un programa de liderazgo para líderes, digamos, de las cúpulas de las empresas, y por suerte hay un módulo de diversidad e innovación, ¿no? Y bueno, estábamos hablando y surge el famoso tema del cupo. Entonces, una de las cosas que charlábamos es que el cupo viene para mí a atacar algo muy identitario de las personas, que es el hecho de merecer. Más en una cultura judeocristiana donde, bueno, si yo hago algo, tengo que tener el mérito para. Y la idea de cupo o de diversidad para mucha gente, que es mucho más complejo, va en contra de esa idea del mérito. Donde si yo te doy un cupo es porque te estoy dando una ayuda y vos realmente no lo mereces. Y un clásico ejemplo de las entrevistas que yo hablo mucho con recursos humanos, estamos súper contentos porque ahora tenemos una terna y por política de la empresa sí o sí tiene que haber una mujer. Y esa mujer, según Harvard, no tiene un tercio de posibilidades, es decir, igual a los otros dos candidatos de la terna, sino que en realidad tiene 0,0005 o algo así, no me acuerdo el número, porque en realidad para el decisor o para el que está entrevistando, estás acá por el cupo. Entonces, aunque lo merezca y aunque sea la candidata, y sobre todo en este contexto que se habla mucho de lo woke, ¿no? De que me vienen a imponer una inclusión forzada, bueno, si te tomas porque sos mujer. Entonces es tremendo, y por otro lado no hay otra forma en muchos lugares de avanzar si no es con medidas afirmativas. Así que vamos a entrar al mundo de la empresa con esto, ya que introducimos un poco el tema de género. ¿Qué pasó en el mundo del marco normativo jurídico en 2019? Quiero que nos cuentes, que modificó mucho el tema de violencia dentro de las empresas, no como algo del ámbito simplemente doméstico o social o de políticas públicas, sino también en el sector privado. Bueno, acá yo hago algunos paréntesis. El primero es que en particular en nuestro país la ley prevé tipos y modalidades de violencia, y uno de los ámbitos que está contemplado es el ámbito laboral.
como abogada también te digo que la ley de contrato de trabajo hablaba también Sí. de este tipo de prácticas. O sea, no es algo nuevo que viene con, entiendo que me preguntás por el convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo, que define violencia laboral. Yo siempre hago esa aclaración porque no es algo que ahora, desde el 2019, hablamos de violencia laboral y pasó a existir ahora, sino que existe desde antes. Lo que se hace es, se le da un marco un poco más establecido, más sólido, pero porque aparte incorpora algunas cuestiones. Primero, que en nuestro país, en Argentina, se incorpora a través de una ley, o sea, se aprueba La Constitución. y está dentro, digamos, es una ley, ¿no? Y en varios países de Latinoamérica, ¿no? También, Uruguay, sí. Costa Rica, Ecuador, creo que ahora tienen también su ley. Hay varios países que fueron adoptando el convenio 190 y lo hicieron ley, o sea, forma parte de todo el plexo normativo. Pero más allá de eso, define violencia, define acoso y tiene una recomendación específicamente que lo que hace es aconsejar, porque habla de violencia contra todas las personas en el ámbito del trabajo. Es violencia que se da en el ámbito del trabajo con algunas aclaraciones que son interesantes, que es, por ejemplo, protege a todas las personas, no solamente a aquellas personas que están en relación de dependencia. Esto quiere decir que si hay personas haciendo una pasantía, que si hay, incluso en una entrevista de trabajo, podemos dar miles de ejemplos de preguntas que se nos hacen en entrevistas de trabajo. Y en particular el convenio, también a través de una recomendación, lo que aconseja es que tener un apartado específico con perspectiva de género. O sea, más allá de la violencia laboral, entender que las mujeres, por el hecho de ser mujeres, tiene algunos otros condimentos, el tipo de violencia que pueden recibir, incluso el acoso sexual. Y habla de distintos tipos, o sea, define lo que es la violencia laboral, habla de violencia ascendente, violencia descendente, o sea, no necesariamente estamos hablando siempre de un superior jerárquico contra personas que tiene a su cargo, puede ser entre pares, o al revés, puede ¿no? ser, exacto. Más difícil de probar, digamos, imagino, pero... Es más difícil, pero sí también de una persona que está a cargo respecto de su superior, y define determinadas situaciones y habla también del acoso sexual en el ámbito del trabajo y manda a las empresas a que tengan políticas específicas para la prevención de la violencia. Y acá entramos, bien lo conoces, en un mundo que tiene amplio. algunos grises muy amplio, porque las empresas tienden a quizás tener un protocolo, pero no sé, quizás descargan un protocolo de internet, dicen, ¿cómo es un protocolo contra violencia? Bueno, más o menos así, pero después pasa que, por como ejemplo... un check, ¿no? Como un checklist. Exactamente. Lo que hay que tener es un protocolo, bueno, listo. La línea 0800, que está muy bien, digamos, pero que esto queda muy insuficiente para trabajar violencia. A mí me ha pasado, ¿sabes? Que en algunas empresas, por ejemplo, me han dicho, cuando trabajaba como consultora, mira, que esté el protocolo, pero que la gente no lo conozca. Bueno, pero entonces el protocolo no tiene ninguna función. Sí. Después, bueno, ¿qué tipo de definiciones? Bueno, pero que no aparezca nada de género. Sí. Bueno, sí. pero después siempre digo lo mismo, que es cuando se conoce el protocolo, no quiere decir que va a venir una horda, así como fue la ley de matrimonio igualitario, así como fue la ley de divorcio, no es que la gente... de que de repente va a venir todo el mundo a denunciar o a hacer uso de esa política. Exacto, eso no ocurre, pero más allá de eso, es buenísimo que haya una herramienta que nos diga qué hacer en cada caso. Entonces no queda sujeto a la discrecionalidad. Primero, saber a dónde recurrir. Yo, como que pertenezco a una organización, tengo que saber cuál es la oficina, si va a ser recursos humanos, si va a ser, quién se va a encargar. Y con esos roles establecidos es mucho más fácil, porque entonces cuando la persona golpea esa puerta y hay un protocolo que te dice cuáles son las situaciones que están comprendidas por ese protocolo y qué es lo que tenés que hacer ante eso, no queda sujeto a la persona que te atendió, a la discrecionalidad de la persona, a qué le parece. Entonces, acá vamos a un punto súper importante que vos mencionás y que parece básico y obvio, pero no lo es, que es esto que vos mencionás. En muchas empresas queda la persona en situación de revictimización porque depende de dónde cayó. Se lo dijo acá, allá, y el protocolo está, pero nadie sabe cuál es el primer paso, el segundo paso, y ahí empiezan las alarmas. El protocolo tenemos que trabajar porque... Y en general es como que hubo un problema o una situación que no pudieron atender, y si bien estaba el protocolo, el 0800 que llama casi nadie,
Ahí realmente, digamos, es como que se activa. ¿Qué cosas encontrás en los equipos de trabajo que suele ser esos pequeños errores, digamos, de implementación o cosas que hay que pulir? El primero que se repite habitualmente es no saber quién se ocupa de. Uh-huh. Y después que existe quizás el protocolo, pero ni los propios líderes que tienen que llevar adelante, porque si vos sufrís una situación de violencia, lo primero que vas a hacer es, bueno, en general golpear la puerta de recursos humanos, es lo primero que uno hace, quizás comentárselo a algún par, o quizás a tu superior jerárquico si la violencia obviamente no proviene de esa persona. Y lo primero que pasa es que los líderes no saben o que existe el protocolo. Es la primera pregunta que hacemos cuando vamos a un taller. ¿Saben que existe un protocolo? Y ves las caras que se empiezan a mirar como diciendo, no teníamos ni idea. Bueno, o capaz alguien dice, sí, hay algo, ¿no? Algo hay, sí, algo existe, pero no saben a dónde, quién. Entonces, primero, todas las personas que estén a cargo de un equipo tienen que conocer si en esa empresa hay alguna herramienta, conocerla bien, acabadamente, y saber cómo derivar ese tipo de casos. La derivación responsable. Los protocolos tienen determinados principios rectores. El de la confidencialidad, esto de si alguien me viene a contar algo, no se empieza a enterar toda la empresa de la situación. El no revictimización, que marcabas vos recién, no es que te digo, a ver, contame un poquito más, ¿qué te dijo? ¿Cómo fue? ¿Qué pasó? Y después esa persona va de vuelta a recursos humanos y después dicen, no, acá no era, pero todo el mundo se va enterando de lo que pasó. Me hiciste acordar, no me quiero olvidar un caso que es un típico comentario también de recursos humanos sin formación, ¿no? Que es, bueno, pero vos también sos adulta y le podés contestar, o sea, como esta cosa de cierta bronca a la posición de víctima. Cuando la persona, de hecho, si sufre una situación de esa, es víctima. Pero hay todo un mundo, yo creo, todo un tema con el tema de la victimización y es, bueno, pero vos también podrías haber contestado, sos una persona adulta, podés... Y esto es una revictimización, ¿no? Entonces, la falta de formación de los recursos humanos o de las áreas que tienen que manejar este tema, donde piensan que sí, pero están cometiendo errores que pueden inclusive llegar a temas legales, ¿no? Después. Sí, otro error muy semejante al que contás es, a veces por tratar de empatizar, la persona que está recibiendo eso dice, ay, sí, yo te entiendo, a mí también una vez me pasó, y cuenta un caso propio. Bueno, desaconsejado siempre hacer cualquier comentario. Digo, hay mucho para hablar sobre esto, ¿no? Cuando una empresa decide emprender el camino hacia la igualdad o hacia la equidad de género o en contra de la violencia laboral, hay un montón de pasos a seguir. Nosotros en el gobierno de la ciudad tenemos una iniciativa que se llama PARES, que es una iniciativa público-privada para la igualdad, donde acompañamos muchas veces como para diagnosticar un poco qué tienen forman parte de 138 empresas y organizaciones, pero las acompañamos un poco también para ver, bueno, qué es lo que tienen y cuáles son los pasos a seguir. Uh-huh. Entonces, lo primero es saber qué tenemos, como, ¿no? Hacer el diagnóstico. Poder hacer un diagnóstico asesorado por gente que sepa, por personal calificado, por personas que trabajen de esto, que sepan de la temática. Ver un diagnóstico de qué tenemos. Cuando tenemos hecho el diagnóstico de qué hay, podemos ver qué nos falta. Y en base a qué nos falta, bueno, si hay muchas veces hay normativa interna, código de ética, código de conducta, no sé. Política de diversidad también. Políticas de diversidad. Uh-huh. Bueno, entonces ver qué tenemos. Y en base a lo que tenemos, después definimos qué es lo que podemos hacer. Si tenemos una política que nadie conoce, bueno, es como no tenerla. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos para que esa política se conozca? ¿Cuáles son las herramientas? Podemos hacer encuestas internas de clima laboral y después sí formar a los equipos que van a estar a cargo. Sí. Y ahí es un punto clave también la formación, ¿no? Porque esta es una opinión bien, no sé si personal, basada en mi experiencia corporativa también de muchas formaciones que han tenido los equipos, pero que esas formaciones quizás fueron conceptuales y reforzaron los prejuicios que la gente tiene respecto a estos temas. En general pasa mucho con capacitaciones, yo digo, más de estilo activista, donde la gente, bueno, sí, escucho la capacitación, todo bien, pero la verdad a mí esto me parece algo feminista, o sea, por más que le estés presentando, mira, esta es la norma y demás, creo que hay mucho que trabajar en el tema capacitación. Y por otro lado, después aparecen las situaciones grises, donde,
bueno, recibimos la capacitación, pero me pareció una situación que no sé cómo meterla, ¿no? Porque la gente tiene la idea de la situación de violencia es un grito, un acoso sexual, situaciones súper claras, pero hay muchas situaciones que mucha gente se empieza a debatir. Ah, no, pero esto no es violencia, esto sí, esto es, bueno, acá están exagerando ya. Entonces, ¿qué ves ahí en la formación de equipos? ¿Qué situaciones aparecen y qué algo de esto que te estoy comentando te resuena? Sí, sí. Se me venían a la cabeza algunos ejemplos. El otro día tuve un debate muy interesante con una colega de otro país, de Chile, que me decía, bueno, acá por ejemplo hay determinadas cosas que no se pueden hacer. O sea, vos no le podés mandar a un colaborador un mail fuera de hora, por ejemplo. Entonces, Prohibido totalmente. Prohibido totalmente. Entonces, eso se puede entender como acoso laboral. Sí. Entonces, hay determinadas cosas en las que nosotros somos más laxos. Yo decía, bueno, pero por ejemplo, si le mando el mail para sacármelo de mi cabeza y es un mail y es al mail laboral y lo puede abrir... No, sí, no. obvio, acá eso no pasa. Se Uno puede... manda un mail y contestámelo cuando puedas, digamos. Exacto. No un WhatsApp, por ejemplo, que también la delgada línea del WhatsApp, el WhatsApp en qué horario, eso también surge mucho a la hora de... Hay muchos usos y costumbres ahí, porque Exacto. todos usamos distinto las O sea, por ejemplo, digitales. nosotros lo que tenemos que hacer es programar el mail. Claro. Vos querés sacártelo de tu cabeza para dormir tranquila y no tener un pendiente, perfecto. Programa ese mail para que salga mañana en horario laboral. Bueno, son prácticas que hay que ir adoptando también por esto mismo, porque hay determinados cambios o movimientos sociales que llevan a replantearse algunas cosas. Siempre tenemos el famoso, bueno, porque siempre se hizo así, ¿no? Siempre se hizo así, no pasó nada. Bueno, quizás es momento de empezar a replantearse algunas cuestiones. Siempre, en línea con esto que preguntabas, me gusta hacer la diferenciación en cuando todo es violencia laboral, nada es violencia laboral, ¿no? Sí. Entonces, poder entender de qué hablamos, muchas veces me pasa que me dicen, bueno, pero entonces no voy a poder impartir una medida disciplinaria, porque lo primero que me van a decir es que es violencia. Bueno, ahí siempre el consejo es mirar las formas, ¿no? Entonces, si alguien viene y me dice... si viene una persona, una colaboradora y me trae una presentación y yo le digo, esta presentación es una porquería y no sé qué, y se la tacho toda, bueno, lo cierto es que yo le podría decir, mira, la verdad que esto no cumple con mis expectativas, fíjate si lo podés, y hacerle las correcciones para que la persona mejore su trabajo. Bueno, esto es lo que es cultura, ¿no? Exactamente. Entonces, la forma en la que lo decimos. Entonces, ¿podés impartir una medida disciplinaria? Por supuesto que sí. El tema es la forma. Hay algo también... creo que es más repetitivo de lo que pensamos, que es quiénes están a cargo de armar el protocolo, o a veces está el protocolo, pero es el proceso, y es como una recomendación fijarse bien quiénes están liderando el proyecto, porque más de una vez he tenido la experiencia de lidiar con gente muy violenta armando el protocolo de violencia. Uh-huh. O sea, gente que ha gritado, digamos, a gente del equipo, o sea... Qué malas prácticas. Hablemos así, cosas malas. ¿Qué malos casos o qué, sin contar, ¿no? De dónde, pero que recuerdes. Bueno, sí, me ha tocado intervenir en situaciones, por ejemplo, de tener que coachear a líderes de equipos por situaciones como las que mencionás, ¿no? Es que quizás es alguien que estuvo en todas las capacitaciones o en todas las charlas y sin embargo después, claro, empezás a descubrir por cuestiones de clima o por, dicen, claro, ves a la gente sentada en ese equipo y está la persona quizás y después se te acercan presencial y te dicen, che, mira, vos estás diciendo todo esto, pero acá entre nosotros, bueno, siempre creo que es importante entender que el fin del protocolo no es separar a la gente de su puesto de trabajo, es cambiar la cultura organizacional. No es queremos echar al que está ejerciendo violencia. Quizás es una práctica habitual de la cultura organizacional que se puede modificar con un coacheo 1 a 1, con una charla, con una capacitación personalizada para esa persona. Sí. No necesariamente cuando una persona, obviamente, esto es importante, los protocolos prevén faltas leves y faltas graves. Grados, por supuesto. Entonces, obviamente, si hay un acoso sexual, eso es un delito y hay que hacer la denuncia donde, digamos, en el área que corresponde, de acuerdo al país del que se trate, a la ciudad de la que se trate. Sí, sin duda. Ahora, lo que es importante es tener en cuenta que hay faltas que son leves y que pueden ser
incluso de conducta. Tuve un caso hace un tiempo que habían ejercido, bueno, otra cosa que pasa habitualmente, que es una mujer, por ejemplo, denuncia violencia laboral y la separan a ella del puesto. Eso es tremendo, pero pasa un montón. Eso pasa un montón. O sea, remueven es como ya lo resolvimos. Como que vos trajiste el problema. Claro, ya lo resolvimos. Claro. ¿Y cómo lo resolvieron? No, ella ya no trabaja con él. ¿Y ella dónde trabaja? No, bueno, la mandamos al archivo. Pero ella quería ir al archivo, es un lugar... ¿Por qué la separamos a ella de su cargo? Bueno, porque suele ser la que tiene menor jerarquía y él muchas veces es una persona más importante, más difícil de mover, ¿no? Y es más difícil también cuando es una persona que quizás en su trabajo es buenísima. Muchas veces pasa esto. Totalmente. Entonces te dicen, no, pero pará, es buenísimo. Es gerente comercial, tiene los mejores resultados. Trae dinero a la compañía. ¿Cómo hago para separarlo? Bueno, no, quizás es... vos sabés que por ejemplo, en la ciudad tenemos un centro integral de la mujer en cada una de las comunas. La ciudad de Buenos Aires está dividida en 15 comunas, donde se presta, bueno, atención psicológica, asistencia legal, a mujeres que son víctimas de violencia. Pero aparte, tenemos también talleres de masculinidades. Uh-huh. Entonces, y que son gratuitos y que funcionan súper bien. Entonces, hay dispositivos disponibles para corregir sin costo, para... En general, en cada país, porque nos están escuchando de distintos lugares, hay recursos, digamos, estatales, suelen haber. Y eso es importante tenerlo mapeado. También cuando uno pertenece a una organización y hace un protocolo o está vinculado a la agenda o le interesa, está bueno también tener mapeados qué servicios están disponibles. Entonces, para eso siempre buscar gente que esté realmente formada, donde pueda decir, en la ciudad de la que se trate tenés todas estas opciones, que no siempre son opciones caras ni pagas, incluso son gratuitas o son estatales. Entonces hay que también tener... Sobre todo con temas de violencia. Sobre todo con temas de violencia. Entonces es importante para mí tener en claro que tener el protocolo no resuelve el tema, sino que lo que hace es dar un marco conceptual, da un orden y también nos orienta hacia dónde tenemos que trabajar. Entonces también nos permite tener un diagnóstico de nuestro clima laboral, nos permite y tener las herramientas que funcionen. Si tengo un 0800, como decías vos antes, o un número de la compañía que nadie atiende, no sirve. Si tengo un mail que nadie responde, no sirve. Una de las cosas que me gustaría adentrarme es justamente esto, ¿no? De las empresas lo toman, no trabajan integralmente este tema, ¿no? Entonces tenés un protocolo por un lado, una charla por el otro de violencia una vez, un 0800 que nadie conoce o que la gente conoce pero ni lo callamos, o sea, la gente no se anima a llamar al 0800, es algo muy común. Está en la línea por un tema de cumplimiento, de compliance, pero la gente en realidad no lo utiliza. Entonces, una de las cosas que solemos recomendar como pasos es, bueno, si hay un protocolo o no, si hay que mejorarlo o no, y siempre que sea adecuado a tu cultura, hacer entrevistas, focus groups, entrevistas a personas que tienen decisión para armar el mejor protocolo para esa empresa en particular. La formación, que vos hablabas muy bien, los equipos estén formados de cómo enfrentar y actuar frente a estas situaciones, a quién hay que llamar, quién hace qué, cómo se prueban, porque también hay toda una parte probatoria, y después la famosa campaña que muy pocas veces veo que se hace una campaña de comunicación interna, pero tiene que haber una difusión de tenemos un protocolo, la compañía está adhiriendo a esto, y es algo importante para la compañía. Hay muchas compañías que lo están haciendo, las menos, ya hay tolerancia cero, o sea, el mensaje es tolerancia cero. Con respecto a las campañas, con respecto a esta parte, ¿qué ves, digamos, como falencias y puntos fuertes? Me parece que es clave esto de que se conozca, que si existe, que se conozca. Esto de hacer una campaña donde las personas que trabajan en esa empresa, en esa organización, sepan qué herramientas tienen. Nadie puede hacer efectivo un derecho que no sabe que existe, no hay forma. Entonces, es importante que se conozcan, es importante que se haga una estrategia integral. Que exista una estrategia integral. Entonces eso va a constar, como decías vos, de ver qué hay. El protocolo tiene que ser un protocolo ad hoc para la compañía. Exacto. No puede ser un protocolo descargado de internet porque no va a respetar la cultura organizacional.
Puede ser un punto de partida, algo que te pasó otra empresa, ¿no? Te pasó un protocolo. Bueno, un Sí, punto de nosotros partida. tenemos esto. Bueno, claro, hay que analizar. Esto se hace mediante entrevistas a las áreas intervenientes. Se diagnostica cuál es la mejor manera de empezar a usar ese protocolo. Un protocolo que queda, es como cualquier ley. Una ley que queda en el cajón es letra muerta, no sirve para nada, no funciona. Entonces, y a mí me interesaba también marcar en esto que hay que perderle un poco el miedo. En esta pregunta que vos me hacías, hay que perderle el miedo Yo creo a que tener. esa es la razón por la que no se comunica, ¿no? Hay que perderle el miedo a tener una herramienta, hay que perder el miedo a decir si algo no está bien. Me parece que cada vez, incluso lo veo con las nuevas generaciones, que nosotros. ¿Qué dicen? Yo soy una persona de más de 40 No años. digamos, La digo, no tengo problema, la tengo súper bien asumida y estoy mejor que a los 30. Pero lo cierto es que yo recuerdo cuando empecé a trabajar a los 18 años y era que había que bancarse cosas porque Totalmente. uno tenía que resistir, porque tenías el trabajo. Derecho de piso. Y tenías que pagar el derecho de piso. Sí. Y hoy, si lo ves, yo trabajo con muchas chicas muy jóvenes. No se bancan. Y es como, no, mira, esto así no, o viste, como que marcan mucho más la cancha. Y me parece que en eso también hay un tema. Estamos en un momento de la historia donde estamos en el mundo del trabajo conviviendo distintas generaciones. Y entonces, para aprender a que esa convivencia sea pacífica, tiene que haber si no, no va a haber gente que trabaje. Esto de flexibilizar los horarios, por ejemplo, para que las chicas puedan ir a estudiar. Y bueno, hay un montón de medidas que se han ido adoptando. Sí. Creo que lo más importante de todo, me parece que es como los beneficios que trae aparejados tener políticas de este estilo. Bueno, ahí va un poco, ¿no? Que estamos haciendo como el cierre. Ahora te voy a hacer una pregunta final. Pero en cada uno de los capítulos, Generaciones se ha tocado mucho en los capítulos que estamos haciendo, hablamos de liderazgo. Los temas no son aislados, ¿no? No son paquetes aislados. Esto tiene que ver con las nuevas generaciones. De hecho, hoy se escucha mucho, generación de cristal, ¿no? Porque ahora, no sé, la salud mental, y claro, para los baby boomers, para la generación X, es como, yo me banqué tantas cosas y de repente me venís con un planteo de, me mandaste un mail 18:30 o te estoy pidiendo que te quedes 15 minutos y me salís, no, mira mi horario. Entonces, hay una disyuntiva generacional, pero la verdad es que esto es una tendencia. Entonces, sin duda. Más allá de lo que opines sobre temas de género y demás, hay una tendencia corporativa que es reputacional y de retención de talento. Uh-huh. Y de que necesitamos nuevos estilos de liderazgo que entiendan de estos temas, porque si no, se te va a ir la gente muchas veces clave que necesitas. Así que es como unir, ¿no? Un poco, ¿ves que unen o está como siguen legales y en recursos humanos? Sí, yo veo que cuesta. Cuesta muchísimo, sí. Hay áreas que quedaron como ligadas a esto y otras que no se involucran. Me parece que es clave esto que decís de empezar a entender que esto está entrelazado. La pandemia cambió mucho las condiciones también de las formas de trabajo. Nos hizo dar cuenta también que a veces estamos, 9 horas en la oficina y producimos mucho menos que lo que producimos en casa con la computadora. La conciliación se hizo mucho más visible y la falta, ¿no? Cómo recayó de manera desigual en las mujeres también. También las sesiones de trabajo se graban. También. Esto queda registrado. Entonces no es que se lo lleva el viento, digamos, a una situación que ocurra, ¿no? Tal cual. Me parece que en esto que marcás, tenemos que entender que esto está entrelazado, que hay temas que tienen que ver con generaciones. Me parece yo creo que es un tema clave. Hay como algunos temas puntuales que me parece que van a tener que ver con los temas en los que vamos a estar hablando en breve. La crisis de cuidados es otro de los temas que me parece fundamental. Que las organizaciones empiecen a tener en mente cuestiones vinculadas a los cuidados, licencias, por ejemplo. Bueno, se me vienen 1000 temas a la cabeza que seguramente a lo largo de todas las sesiones de los podcasts las vas a ir tocando, pero licencias me parece un tema clave. ¿Cómo hacemos para que...? Hemos hecho trabajo, pero son pocas las organizaciones que están a ese nivel de vanguardia, ¿no? De contemplar las licencias, no solamente maternidad y paternidad, sino gente que no tiene hijos a cargo, pero tiene adultos mayores. Exacto. Todos en algún momento vamos a
sobre todo las mujeres, estamos a cargo también de nuestros padres, de su salud, digamos, llevar al médico, los turnos, hay un montón de cosas que en algún momento, o personas con discapacidad. Totalmente. Es un hay tema, pocas, pero... es un tema bien interesante pensar en cómo hacemos para que esa carga que hoy es tan desigual, las mujeres dedicamos muchas más horas del día que los varones. Esto está medido, hay encuestas de uso del tiempo, bueno, está recontramedido, es estadístico. ¿Cómo hacemos para compensar un poco, para equilibrar un poco esa balanza? Eso me parece que es un tema que va a ser clave, que vamos a tener que tratar. Me parece que en función de lo que decías vos recién, tener estos procesos claros y tener empresas comprometidas, organizaciones comprometidas, nos da la posibilidad de, primero, de tener una convivencia mucho más sana, más pacífica, retener talento, esto que decías, es fundamental, porque la gente una persona que está bien en su trabajo y que se siente contenida, produce mejor, trabaja mejor, le dedica tiempo de más calidad a la organización. Y eso se traduce en rentabilidad. Sin duda. Y en definitiva eso se traduce en rentabilidad. Las empresas que tienen colaboradores comprometidos, producen mejor, producen más, generan mayor rentabilidad, está comprobado que es así, mejora la imagen de la compañía y esto es, digamos, es un win-win. Tener políticas de este tipo es para ganar, ganan las personas que colaboran, gana la compañía, gana la sociedad en su conjunto porque son espacios mucho mejores para trabajar. Hay un informe que con esto vamos cerrando, que se llama Getting to Equal, que todos los años publica Accenture, y habla de la flexibilidad. Saca tema maternidad, paternidad, saca género, la flexibilidad como el gran capital de inversión de una organización. Y no tiene nada que ver con temas de género, de diversidad, sino que si no hay flexibilidad en una compañía, se va oxidando. Entonces, recomiendo que lo busquen porque en general Accenture lo publica, todos los años se llama Getting to Equal. Y por otro lado, ya saben que cualquier cosa pueden consultar a Bridge the Gap. Me parece importante marcar la importancia de los equipos interdisciplinarios. Muchas veces han armado protocolos, equipos que no saben de comportamiento. O sea, trabajar con personas que sepan, obviamente, de legales, pero también que sepan de comportamiento humano, digamos, porque he visto muchas cosas, digamos, mal implementadas por la falta de equipos interdisciplinarios. Por último, Mica, si querés dejar algún contacto de pares, contar un poco sobre eso. Excelente. Y una última pregunta, que es tu misión personal, ¿en qué estás? ¿Y qué te gustaría lograr para, no sé, los próximos 2 años, pero bien personal? Bueno, voy primero con lo laboral. Dentro de la dirección que tengo a cargo es la Dirección de Autonomía Económica de la Mujer. Es un desafío enorme, súper interesante, porque abarca, bueno, como decías vos, primero porque me parece que es importante destacar que no hay una vida posible sin autonomía económica para las mujeres. Necesitamos ser autónomas, no podemos salir de círculos de violencia sin autonomía económica, es el principal obstáculo. Tú puedes planificar tu vida. Entonces, cuando les digan, si hay alguna mujer escuchando que alguien alguna vez le dijo, ¿para qué vas a ir a trabajar si es cambiar la plata? Sí. Porque vas a estar, es lo mismo que nos cuesta pagarle a una niñera. No, cuando salís a trabajar, te capacitas, te formas, socializas, creces. Así que, por favor, eso como mensaje siempre... tenerlo grabado no es lo mismo. Obviamente si es una decisión personal, más que respetada, pero si no lo es y está condicionada, intentemos acompañar. La línea 144 en Argentina, las 24 horas para asistir cualquier mujer, que siempre aprovecho para darla en cualquier espacio de estos. Y la iniciativa Pares, que es una iniciativa para la igualdad que tiene el gobierno de la ciudad, la pueden integrar empresas, organizaciones. Están haciendo un montón de cosas. Un montón de cosas. Estamos trabajando muy fuerte sobre el empleo para mujeres más 45. Lo dejo para otro encuentro que podamos tener, porque también cuando tenemos esa escalera rota por haber decidido dejar de trabajar quizás para maternar, y después es muy difícil reinsertarse o reincorporarse. Y estamos trabajando mucho con las empresas acompañando estos procesos, recomendando políticas a tomar en materia de igualdad y respondiendo a lo personal,
Puedo decirte que estoy en un año que es magnífico, que es un desafío gigante el que tengo desde lo laboral. Quiero lograr, dentro de la dirección, en la medida que sea posible, llevar más herramientas a las mujeres. Hacemos expos para que las mujeres consigan trabajo. Tenemos planes para que las mujeres de más 45 consigan trabajo, para posicionar a más mujeres en puestos de liderazgo. Así que el gran desafío es ese, desde lo personal, todos los cañones apuntados a que haya más mujeres en puestos de decisión, a que haya más oportunidades, más mujeres en el empleo formal. Y creo que ese es como el gran desafío que tengo por delante. Un año muy feliz, lleno de desafíos, así que súper contenta. Bueno, Mica, muchas gracias por participar en esta conversación. Ojalá tengamos más capítulos. Hay miles de temas que los abordamos superficialmente. Podemos hablar horas, Podemos ambas. hablar horas, así que muchas gracias por participar de 50. Gracias. Si te interesa ampliar sobre estos temas, si tenés algunas consultas, ya sabes dónde contactarnos. Así que acá estamos a disposición para seguir trabajando en profesionalizar y ampliar esta mirada en nuestros países. Desterremos mitos, prejuicios, resistencias y sesgos. Seamos parte del cambio cultural. 50. Conversaciones sobre diversidad.